Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, miren, les traigo este hermoso modelito. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Está muy fácil de tejer. Así que comenzamos con los materiales y luego el paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro gorrito de adulto. Vamos a utilizar, o más bien voy a utilizar este hilo de Katia Twist. Es la primera vez que lo uso, quiero probarlo. Si quieren tejerlo del mismo color es el número 8. Yo voy a utilizar la 4.5. Voy a utilizar 1 centímetro y la tijera. Esto es para darle las medidas. Entonces comencemos. Lo voy a utilizar porque este hilo dice, no fui a la página y no estoy promocionando nada, dice que no, aunque es 100% acrílico, no le mencioné, es acrílico, no hace peeling, la bolita que se le hace así, la pelusa, como decimos aquí, pelusa. Entonces vamos a ver, es bien suave, me gustó mucho la suavidad, vamos a ver. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudito de esta manera y vamos a tejer 10 cadenitas. Vamos a comenzar por el borde de la cabeza haciendo el punto elástico. Entonces 2, 3, 10 cadenitas más 1. Entonces vamos a hacer medios puntos en cada cadenita. Entonces son 10 medios puntos. Aquí está nuestros 10 medios puntos. Ahora vamos a subir con una cadeneta, giramos el trabajo. Y yo lo que hago para no confundirme, que el primer medio punto lo hago así mismo, sin girar el trabajo. Para verlo ahí. Y yo sé que tengo mi primer medio punto. Sigo haciendo medio punto. Cogiendo así en el lacito a la parte de atrás. Llegamos a al último medio punto. Siempre verifiquen que haya 10. Una cadeneta. Ahora sí, giro el trabajo. Y sigo tejiendo de esta manera la parte de atrás. Miren cómo va quedando. Este es el punto elástico. Entonces voy a seguir tejiendo. Una cadeneta. Este hilo da seguidilla, está tan suave. Primer hilo de acrílico que me gusta. Así. Entonces vamos a seguir tejiendo de esta manera. Y ya le voy a decir cuántos centímetros van a tejer. No le digo la cantidad de vueltas porque puede ser que usted utilice otro hilo y no sea este, entonces no le va a quedar igual. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Entonces miren qué lindo. Les voy a decir
cuántos centímetros tiene este punto, esta base para, miren, ya después de ahí vamos a tejer hacia arriba. Entonces tiene tiene 47 centímetros. Entonces, ya que tienen esta dimensión, lo que vamos a hacer es unir nuestra pieza. Vamos a hacer punto deslizado. Uno, lo voy a coger así. Lo voy a coger por atrás, así, un solo. Y así voy a continuar uno por uno. Uno por uno. Entonces miren. Esta unión parece uno de estos relieves así. Entonces, ya que tenemos esta pieza, ahora vamos a tejer puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenetas, una lazada y vamos a hacer puntos altos. Uno aquí, uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. En cada espacio yo voy a hacer un punto alto. Otro espacio aquí, miren, voy a hacer un punto aquí. Entonces hay otro espacio aquí. Entonces miren, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro en ese espacio y así. Porque ya el ancho de mi cabeza ya lo tengo aquí. Entonces vamos a seguir haciendo puntos altos con una lazada y cuando tenga la vuelta volvemos. Cerramos aquí. Punto deslizado. 2 cadenitas. Miren. Ahora le voy a enseñar el punto. Giro mi trabajo. Una lazada. Lo que voy a hacer son medio punto con una lazada. Medio punto con una lazada y hago medio punto. Una lazada, medio punto.
una lazada, medio punto. Eso es encima de cada punto alto que tejimos. Bien, terminé la vuelta aquí. Lo cerré con punto deslizado y subí con 3 cadenitas. Entonces ahora voy a girar el trabajo. Entonces aquí, miren, este es el frente del gorro. Entonces esta puntada se forma con 3 vueltas, 1, 2 y la tercera. Entonces voy a hacer puntos altos sobre cada punto alto, pero voy a coger, miren, con una lazada en la parte de atrás. En la parte de atrás. Es bien fácil, solamente punto sobre punto. Cuando comenzamos a tejer, miren ese lado derecho, luego giré el trabajo para hacer estos medios puntos con una lazada. Luego giro el trabajo nuevamente hacia el lado derecho, miren, nos vamos guiando por esta primera vuelta. Entonces, en la parte de atrás, vamos haciendo punto sobre punto con una lazada, puntos altos con una lazada. Y con estas 3 vueltas, vamos, o más bien ya se forma nuestro diseñito para nuestro gorro. Vamos a cogerlo aquí, así, para que nos quede más apretado, así. Así lo vamos a hacer. Entonces giramos el trabajo y tejemos así ahora. ¿Qué vamos a tejer ahora? Medios puntos con una lazada, subiendo con 2 cadenetas. Entonces, aquí es con los 2 lacitos, medios puntos con una lazada, medios puntos con una lazada. Entonces ya, eso es todo lo que vamos a tejer. Después que terminemos la vuelta, giramos el trabajo y nos va a quedar aquí. Entonces hacemos medios puntos, puntos altos con una lazada, pero cogiendo por detrás. Los puntos altos los vamos a coger por detrás, encima de estos medios puntos con una lazada, para que nos quede 2 lacitos así. Entonces seguimos tejiendo aproximadamente 16 centímetros. Vamos midiendo. Miren, 16 centímetros. Entonces ya con esta, vamos a decir 4 vueltas, tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, 5 centímetros. Entonces volvemos cuando tengamos aproximadamente 16 centímetros, porque ya solo quedan 2 vueltas para disminución y coser. Me faltó la aguja llanera. Busquen una aguja lanera para el proyecto. Terminé todas las vueltas necesarias ya para nuestro gorro. Tejí 16, 17 centímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer
Lo que voy a hacer son 2 vueltas de disminución. Cerré aquí, no voy a hacer esa vuelta, sino medios puntos. Entonces, aquí, así. Uno, ahí mismo otro. Entonces voy a hacer donde hay 2 medios puntos, un solo. Entonces voy a poner este marcador para saber que ahí fue que me quedé. Entonces, uno, como este es el lado derecho, me doy cuenta por esas líneas, los medios puntos los voy a hacer así, del lado derecho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Entonces aquí hago punto deslizado, una cadenita y miren cómo va quedando. Entonces vamos a hacer otra vuelta más para achicar. Entonces esto se va a reducir a la mitad. Va a quedar como así el hueco. Entonces vamos a seguir haciendo. Miren. Medios puntos. Entonces, miren. Terminamos la vuelta. Miren. Así que va quedando arriba. Qué bonito. Entonces vamos a cerrar aquí para hacer otra vuelta. Y después cosemos. Tenemos que ir apretando. Entonces, miren, nos vamos a dar cuenta. Por lacito de arriba, ¿dónde que vamos? Y vamos apretando. Y de una vez le ponemos la marquita aquí, el marcador. Para no confundir. Lo voy a dejar abierto porque ya estamos terminando. Estamos y vamos a hacer un nudito, pero vamos a dejar un poco de hilo para coser esto aquí. Entonces miren cómo se ve el gorro arriba. Ya tengo el nudito, entonces voy a jalar así. Entonces miren, ahora con la aguja insertada vamos a dar el último toque. Así. Como un zigzag. Estamos aquí. Entonces así. Vamos a hacerlo así.
así y así. Y jalando para que vaya pegándose. Bueno, prácticamente ya terminamos el gorro. Gasté más de un bollo de hilo, pero no tanto, como un bollo de hilo y un poquito, un cuarto, vamos a decir. Un cuarto de hilo. Miren. Voy a seguir dándola, cosiéndolo. Miren. Quedó el otro bollo de hilo, pero es importante comprar siempre de a dos. Este lo voy a coger para otro proyecto. Entonces, miren. Aquí está. Así queda arriba. Espero que le haya gustado este proyecto el día de hoy. Suscríbete para ver más tutoriales. Tengo otro gorro muy parecido a este. Así que nos vemos en un próximo tutorial.